Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra y vamos a iniciar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor para con cada uno de nosotros, porque tú eres glorioso, tú tú eres exaltado más que los cielos mismos y tu gloria llena la tierra, Señor. Tu majestad nos hace vivir, porque por amor a ti mismo lo haces, Señor. Y te damos gracias por tu santidad, por tu justicia, por tu verdad. Te damos gracias por tu Hijo amado, nuestro Redentor, quien es digno del honor y de la gloria, quien no necesita de nosotros, pero nosotros te necesitamos más que la vida misma, Señor. Y a través de tu palabra, enséñanos a amarte, Señor, a obedecerte, a vivir nuestra vida para tu gloria, solamente para tu gloria. Seas bendecido por siempre, Señor. Sea exaltado tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, en esta serie la santidad de Dios. Y en la última clase vimos que la santidad de Cristo. Jesucristo vivió una vida en perfecta santidad. Él no solamente descendió un viernes a las 3 de la tarde a morir en la cruz, no. Él descendió y se hizo hombre y vivió esa vida perfecta, en santidad para la gloria del Padre. Sabemos, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? Pero continuaremos. Y el título, ¿verdad?, es Sed santos porque yo soy santo. La Biblia usa esta palabra santo y la usa con el creyente común y corriente. En el Nuevo Testamento vemos que el pueblo de Dios disfrutaba del título santo. Ahora, la palabra simplemente significa uno que es santo. Ahora, los santos que eran llamados en la escritura así no porque ya fueran puros, sino porque eran gente llamada a la pureza, a la santidad. Ahora, cuando lo usamos para describir a las personas, esta palabra tiene el mismo significado. Sin embargo, hemos aprendido, ¿verdad?, que cuando la usamos para describir el carácter de Dios, no solo tiene el sentido de que Él es diferente o aparte de nosotros, sino que se refiere también a su absoluta pureza, que trasciende todo el universo. Él trasciende todo. Ahora, pensemos lo siguiente. Nosotros no somos Dios, no somos trascendentes, ni somos puros por naturaleza. Ahora, preguntémonos, ¿cómo puede entonces la Biblia llamarnos los santos? Y para ello nos vamos a ir a Levítico 11, 44 y 45, esos versos. Y leo la siguiente frase de Juan Bunyan, el cual dice: Apolión, cuidado con lo que haces. Yo estoy en el camino del Rey, el camino de la santidad. Por lo tanto, mira por ti mismo. ¿Verdad? Juan Bunyan le está diciendo a su alumno o a su amigo: ten mucho cuidado con lo que haces, porque yo estoy en el camino del Rey soberano. ¿Cuál es el camino del Rey soberano? El camino de la santidad. Por lo tanto, mira por ti mismo. Ahora sí, pasemos al Levítico 11, 44 y 45.
el cual dice lo siguiente: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová. Lo vemos 3 veces. Yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy santo. Y luego dice en el verso 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Eso lo repitió 2 veces, ¿verdad? Y repite la palabra yo soy 4 veces. Ahora, según el contexto, Dios le está dando una serie de instrucciones al pueblo, ¿verdad? Con respecto a lo que deben comer y a lo que no deben comer. Con respecto, ¿verdad? A los animales que eran contaminados, ¿verdad? Cómo ellos se podían contaminar y por lo tanto deberían mantenerse limpios. Pero luego en el verso 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Él le dice, yo soy vuestro Señor, yo soy vuestro Rey. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Es decir, que ellos tenían que ser separados, porque el Señor los había elegido y debían ser diferentes a las demás naciones. Dios había escogido al pueblo de Israel de, a diferencia, ¿verdad?, de las otras naciones que estaban contaminadas, que estaban llenas de ídolos. Por lo tanto, el Señor le dice, vosotros seréis santos y os santificaréis, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 45. Porque yo soy Jehová, os hago subir de la tierra de Egipto. Y el pueblo vio las maravillas de Dios al hacerlos salir de Egipto, pero el pueblo fue de un corazón necio. Pero el Señor los llama y les hace ese llamado. Yo soy santo. Y esto es verdad debido a que Dios es santo y a que Él es el Dios de ellos. El pueblo ha de ser santo en su conducta externa, ¿verdad? En esas ceremonias que ellos hacían, que es una expresión, ¿verdad?, de la mayor santidad del corazón. Ahora, si nos preguntamos, Él nos llama a nosotros. No estamos en el tiempo de Levítico, ¿verdad? Pero Él nos llama a ser santos. Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Debemos ser separados. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. En Proverbios Él nos dice, hijo mío, sé sabio, así como tu Padre es sabio. Sé justo porque yo amo la justicia. Jesucristo nos dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y así vemos, ¿verdad?, que el Señor nos comparte esos atributos comunicables. El Señor no nos dice, sean omniscientes, como yo soy omnisciente. No, Él nos dice, sean sabios, porque yo soy sabio. El Señor no nos dice, sean omnipotentes, háganlo todo, porque yo soy omnipotente. No, Él nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, eso es en Levítico capítulo 11, versos 44 y 45. Ahora, este llamado no inició aquí. Debemos ver la Biblia en todo, ¿verdad?, su panorama. Sino esto empezó desde el principio. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué significa eso? Entre otras cosas, es que fuimos hechos para imitar. ¿Para imitar a quién? A Dios. ¿Y qué más? Y reflejar el carácter de Dios. Fuimos creados para hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. El mundo está en oscuridad. El mundo no conoce a Dios y tampoco le puede conocer porque está cegado en el pecado. Pero nosotros fuimos creados para hacer brillar esa luz. Y el Señor traerá a sí mismo
los que son de Él. Y cuán maravilloso es cuando nosotros hacemos brillar esa luz de la santidad de Dios. Así como Moisés reflejaba, ¿verdad?, el reflejo de la santidad, de la gloria de Dios, así nosotros debemos reflejar la santidad de Dios, el carácter de Dios que Él nos ha comunicado. Eso fue el fin principal del hombre. Eso fue la razón de su existencia. Y eso lo dijo R.C. Sproul. Ahora, para ampliar más, ¿verdad?, nuestra clase, miremos Romanos capítulo 7, verso 24, el cual dice lo siguiente. El verso 24 dice, miremos lo que dice Pablo. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Fijémonos bien. Él está con una tristeza y se lamenta por su pecado. Así como David se lamentó por su pecado, aquí está Pablo lamentándose por su cuerpo contaminado. Ahora, ¿verdad? Nosotros percibimos o nos damos cuenta de cuán miserables somos hasta que vemos a quién, hasta que vemos el carácter de Dios. Nosotros vemos cuán infinito es Dios, vemos cuán grande es Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no vemos a Dios, no podemos ver nuestra necesidad de Él. Y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que en el tiempo de Pablo, era un criminal que era sentenciado por un asesinato. Él tenía el cuerpo de la víctima sobre sí mismo. ¿Y qué pasaba? El cuerpo se podría sobre él. ¿Y qué pasaba? Contaminaba su carne hasta que esa persona moría. Y podría ser, ¿verdad?, que Pablo esté pensando de esa forma. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconocía, ¿verdad?, que mientras estemos en la carne, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, vamos a tener, ¿verdad?, este cuerpo de muerte, que es, ¿verdad?, por naturaleza pecaminoso. Ahora, aquí hay un problema muy grave. Es que somos llamados a ser santos y realmente no lo somos. Nacemos, ¿verdad?, en pecado. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Ahora, preguntémonos, entonces, ¿por qué la Biblia me llama a ser santo si yo no soy santo? Esto es porque hemos sido separados. Así como el pueblo de Dios fue separado para Él, nosotros hemos sido llamados a una vida que es diferente, a una vida que no es como la multitud, a una vida que no va por el camino, ¿verdad?, ancho, sino por el camino estrecho, lo cual, ¿verdad?, dice Jesús, pocos van por él. La vida cristiana es una vida de no conformidad al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo, ¿verdad?, oró por sus discípulos en Juan 17 y le dice, Padre, no te pido que los saques del mundo. ¿Qué le dijo él? Él le dice, Padre, guárdalos del mundo y santifícalos en tu verdad y muchas cosas más. Ahora miremos el siguiente verso en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Esta parte es muy importante. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, el cual dice lo siguiente. Deberes cristianos, ¿verdad? Este es el título de esta parte, de este verso. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Miremos cómo comienza Pablo. Así que es muy importante lo que él va a decir ahora. Así que, hermanos, esto es a los creyentes, os ruego por las misericordias de Dios, esa gracia divina, gratuita, ¿verdad? Él está exponiendo, ¿verdad? Lo que ya les ha hablado. Os ruego por las misericordias de Dios. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, miremos lo siguiente. ¿Qué nos dice Pablo? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Vemos, ¿verdad?, que ellos hacían sacrificios cada vez que ellos pecaban. Tenían que sacrificar un cordero. Ellos tenían que matar un cordero por su pecado y ofrecer ofrendas a Dios. Pero esto solo era una imagen, un, un reflejo de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? Jesucristo, ¿verdad? Es el sacrificio perfecto. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Él es el sacrificio perfecto. Ahora, ese sacrificio es suficiente y fue verdad de una vez y para siempre. Por lo tanto, ahora ya no se ofrecen sacrificios, porque el sacrificio, ¿verdad?, de Jesucristo es de un valor infinito. Ahora, si nosotros hiciéramos sacrificios, eso sería una ofensa contra Jesucristo. Sería, ¿verdad?, como que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Pero sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo, su sacrificio fue suficiente para salvarnos. Pero Pablo nos está diciendo lo siguiente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora la gente podría decir, bueno, es que ya no tenemos que hacer sacrificio. Pero Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Ahora nosotros somos sacrificios vivos. Somos sacrificios que andamos y caminamos para la gloria de Dios. Somos sacrificios vivos, santos, ¿verdad? Somos separados, agradable a Dios. Ahora nosotros, ¿verdad? Nuestra mayor gratitud debe ser, ¿verdad?, ofrecernos como ofrenda hacia Dios. No para la salvación, sino en forma de gratitud. Él nos llama, ¿verdad?, a una nueva clase de sacrificio. El sacrificio vivo de nuestros cuerpos. Debemos darle a Dios no nuestros animales, no nuestros granos, sino nosotros mismos. Debemos darnos a Dios. Y este es el nuevo, ¿verdad?, sacrificio. No es un acto de expiación. No es una ofrenda por el pecado. El sacrificio de nuestro cuerpo, ¿verdad?, es una ofrenda de gratitud, de agradecimiento al Padre por su obra perfecta, por enviar a su Hijo a redimirnos, que es vuestro culto racional. La conclusión que Pablo llega aquí es que ellos deben a Dios su servicio más consagrado y abnegado. Eso es la conclusión que llega Pablo en este verso 1, que es vuestro culto racional. Luego el verso 2 dice, y esto es muy importante, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios, agradable y perfecta. Ahora miremos la primera palabra, no conformidad. Hemos visto, ¿verdad?, que la vida cristiana es de no conformidad al mundo. Ahora, alguien podría ser, ¿verdad?, no conforme al mundo externamente, igual que los fariseos, que hacían, ¿verdad?, todos los ritos, pero por dentro estaban llenos, ¿verdad?, de pecado. Estaban blanqueados por fuera, pero por dentro, ¿verdad?, estaban muertos. Dios no nos llama simplemente a no conformarnos, ¿verdad?, externamente, a aparentar, ¿verdad?, algo externamente, sino es una conformidad a un nivel más profundo, es a una justicia que va más allá de lo externo. Es a una justicia, ¿verdad?, que comienza en el corazón. Luego dice, no os conforméis a este
siglo. Somos, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra casa no está en este mundo. Esta es nuestra casa temporal, pero sabemos que nuestra casa está en el cielo, en la presencia de Dios, delante del Dios Santo. Y luego dice, si no, en cambio, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, si no transformaos. Ahora, aquí Pablo nos llama a una excelencia trascendente, no a un mediocre estar afuera. Eso lo dijo R.C. Sproul. Nos llama a una excelencia del conocimiento de Dios, de no simplemente, ¿verdad?, estar en la multitud como los demás o estar afuera externamente. Somos llamados a una búsqueda rigurosa del reino de Dios. Somos llamados a la profundidad del reino espiritual. Y aquí nos da la clave. ¿Por medio de qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y creo que ya hemos escuchado esa palabra, pero ¿sabemos qué significa? Bueno, esto significa nada más y nada menos que educación. Ahora, ¿educación de qué? ¿Será educación universitaria? ¿Será educación, verdad, a nivel de maestría? ¿O será...? No, no es esa educación, sino educación seria, educación profunda, educación disciplinada en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es un llamado al dominio de la palabra de Dios. Debemos conocer las escrituras. Debemos conocer, ¿verdad?, el carácter de Dios a lo largo de las escrituras. La verdadera transformación viene por ganar un nuevo entendimiento de Dios, de nosotros mismos y del mundo. Ahora, a veces nos preguntamos nosotros, Señor, ¿para qué fui creado yo? Fuimos creados para la gloria de Dios y fuimos creados para conocerle, ¿verdad? Eso es nuestro gran propósito, ¿verdad? Conocerle a Él, entenderle a Él. Porque Jesucristo dice, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Ahora, luego dice Pablo, por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros conocemos y renovamos nuestra mente, vamos a ir viendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, el cual es agradable y perfecta. Dios no se equivoca, ¿verdad? No hay el menor grado de error en Dios. Él es perfecto. Ahora, miremos lo siguiente. Nosotros somos declarados justos, ¿verdad?, delante del Padre. Somos llamados a ser santos y somos llamados santos en las Escrituras. Pero nosotros tenemos esa condición aún de pecadores. Aquí surge la pregunta, entonces, ¿cómo podemos ser justos si no hay justicia en mí? Si soy llamado a ser santo, ¿verdad? Llamado a ser separado. Ahora, ¿cómo puedo ser yo justo? Y eso lo vemos en el Evangelio. Eso vemos que los santos somos justos porque hemos sido justificados. ¿Por quién? Por Jesucristo. En sí, ¿verdad? Y de sí mismos, ellos no son santos. Ellos han sido justos, hechos justos a los ojos de Dios por la justicia de Cristo. Ahora, de eso se trata, ¿verdad? La justificación por la fe. Nosotros, por gracia, por la obra de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos declarados justos delante del Padre. El Señor puede hacernos justicia cuando nosotros cometemos un pecado, pero ahora somos declarados justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Pero no solo eso, sino que Cristo toma nuestros pecados, nuestras deudas, nuestros desméritos, y el que hace nos da su obediencia, sus propiedades, ¿verdad?, legales y sus méritos. Esa es la única forma
que una persona injusta puede estar en la presencia de un Dios santo y justo, un Dios que es un juez, y Él está airado contra el impío todos los días. Eso es muy importante, ¿verdad? Que somos justificados por la fe en Jesucristo. No somos justificados simplemente por conocer la doctrina de la justificación. Somos justificados por Jesucristo, que es nuestro Salvador. Amén. Eso es muy importante y no debemos olvidarlo. Ahora miremos otro verso. Santiago, capítulo 2, verso 26. Santiago capítulo 2, verso 26. Ahora, cuando nosotros vemos el libro de Santiago, a simple vista pareciera decir que Santiago está contradiciendo a Pablo, o que Pablo está contradiciendo a Santiago. Porque Pablo dice, somos, ¿verdad?, justificados solamente por la fe. Pero Santiago dice, somos justificados, ¿verdad?, por la fe, pero por las obras. Ahora, lo que Santiago está tratando de decir aquí, ¿verdad? No es que nuestra justificación, ¿verdad?, depende de la obra, depende de las obras, no. Sino, ¿verdad?, que él está diciendo, yo no acepto a un cristiano que diga que tiene fe, pero que no muestra esas obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. Yo no acepto a un cristiano que diga que ha sido salvo, pero sin embargo, ¿verdad?, no hay frutos en él. Sabemos que somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. No, ¿verdad? No somos justificados por nuestra fe más las buenas obras que nosotros hagamos. Tampoco somos justificados, ¿verdad?, por la fe sin las obras que nosotros hagamos. No, somos justificados por la fe para producir obras para la gloria de Dios. Esos frutos, ¿verdad?, que debemos dar. Ahora, vámonos a Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. El cuerpo sin el espíritu, ¿qué pasa? Está muerto, no tiene vida, pero la fe sin obras está muerta. Ahora miremos lo siguiente. Lutero llamó a la verdadera fe una fe salvadora. Ahora esta fe, ¿verdad?, no es una fe muerta, es una fe viva. Fides viva. Esa es una palabra en latín. Fides viva. Ahora, esta es una fe, ¿verdad?, que inmediatamente trae los frutos del arrepentimiento y la justicia. ¿Qué pasa? La verdadera fe siempre produce una conformidad real a Cristo. Nuestro mayor anhelo, ¿verdad?, a pesar de que estamos en nuestra condición, ¿verdad?, de pecadores, aunque hemos sido declarados justos delante del Padre, nuestra mayor, ¿verdad?, deseo debe ser, ¿verdad?, en conformidad a Cristo, imitar a Jesucristo. Ahora, después de la justificación, lo que sigue, ¿verdad?, es la santificación, ¿verdad? Crecer en santidad. Durante toda nuestra vida debemos crecer en santidad, en la santificación. Ahora, algo muy importante, si no hay santificación en un cristiano, ¿verdad?, es porque no ha sido justificado. Alguien puede decir, bueno, yo ya fui justificado, ¿verdad? Ahora puedo vivir como bien me parezca. No, cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando hemos sido justificados, ¿verdad?, viene la santificación. Miremos Mateo, el siguiente verso, en Mateo, verso capítulo 6, verso 33.
¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, verso 33? Amén. El verso 33 dice, y este es Jesucristo hablando. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Buscad primeramente el que, el reino de los cielos y su justicia, ¿verdad? Su justicia. Debemos amar la justicia. Hay muchas personas que preguntan, ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser un buen hijo? Pero son pocas las personas que dicen, ¿cómo puedo ser más justo? ¿Cómo puedo vivir más en justicia? ¿Cómo puedo andar en justicia? Muy pocas personas preguntan eso. Pero la realidad, verdad, es que Jesús nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás, ¿verdad? Que nosotros buscamos, quizás, ¿verdad? Tener un buen trabajo, tener estabilidad económica y todo lo demás, ¿verdad? Eso vendrá por añadidura. Pero debemos buscar el reino de Dios. Así como decimos en los versos anteriores, que, ¿verdad? Debemos buscar anhelantemente, ¿verdad? Transformar nuestra mente, educar, ¿verdad? Nuestra vida con la profundidad de la palabra de Dios. No debemos conformarnos con la superficie de la palabra de Dios, ¿sí? Porque muchos, ¿verdad? Entienden la superficie, pero realmente, ¿verdad? No entienden la profundidad, la majestad de Dios. Ahora, ya casi para terminar, hagamos la siguiente pregunta. Hermano, ¿cómo podemos saber si estamos progresando en nuestro llamado a ser santo? ¿Cómo puedo saber si estoy progresando en nuestro llamado a ser santo? Miremos Gálatas 5, 22 y 23. Y esto, ¿verdad? Son los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. El cual dice lo siguiente. Más. Ahora, aquí está haciendo un contraste. Del verso 20 al verso 21, ¿verdad? Él nos muestra las obras de la carne y nos muestra, ¿verdad? Los pecados de, del hombre, ¿verdad? La corrupción del hombre, ¿verdad? Y todo hombre que vive para la carne vive en esos pecados. Pero en contraste, en el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Más el fruto del Espíritu, ¿verdad? El que anda en el Espíritu, ¿cuáles son sus frutos? Es amor. Ahora, este no es un amor, ¿verdad? Sentimental. Este es un amor ágape. Un amor ágape. Luego dice gozo. Este es un gozo eterno, ¿verdad? No es un gozo temporal, sí, es un gozo eterno a saber que Jesucristo nos ha salvado, a saber que fuimos creados para la gloria de Dios. Luego dice paz. Paz, pero ¿de qué tenemos paz? Cuando nosotros entendemos el Evangelio, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? La justicia de Dios, tenemos paz con Dios. El hombre caído está en guerra y su mayor enemigo es Dios mismo. Y Dios tiene lista su espada. Él tiene listo su arco para traspasar su alma si no se arrepiente. Y ese es nuestro estado antes de conocer a Jesucristo, antes de ser llamados por Él. Somos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz y esa paz permanece, ¿sí? Hasta el final de nuestra vida. Luego dice paciencia. Eso, ¿verdad? Se refiere a soportar los ataques muchas veces de sufrimiento o, ¿verdad? Debemos aceptar muchas veces las situaciones dolorosas, ¿verdad? Porque Dios está bajo control de todo.
paciencia, benignidad, que se refiere, ¿verdad?, a un interés sincero en los demás, que se refleja, ¿verdad?, al tratarlos con amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, ¿verdad? Templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta, ¿verdad?, estos frutos, no necesita una ley externa para producir las actitudes y una conducta que agradan a Dios. Debemos recordar eso. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí, estas son las virtudes a las que somos llamados a cultivar. Para producir los frutos del Espíritu, debemos practicar los frutos del Espíritu. Ahora, eso, ¿verdad?, lo hacemos, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo produce en nosotros. El Espíritu está obrando dentro de nosotros para ayudarnos en la práctica de ese fruto. No debemos sentirnos fuertes nosotros. No, debemos sentirnos, ¿verdad?, que necesitamos de Dios para llevar esos frutos. Porque Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos llevar estos frutos si estamos separados de Jesucristo. Debemos estar unidos a la vid verdadera. Nosotros somos llamados a luchar con todas nuestras fuerzas, pero de la mano de Dios para producir esos frutos. Amén. Y esa, verdad, es la última sección que vemos de la santidad de Dios. Un llamado a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, mientras nosotros reflexionamos en lo que hemos aprendido, hagámonos las siguientes preguntas. Ahora, ¿qué significa para usted ser santo? Vivir una vida santa. Eso lo hemos aprendido hoy. Ahora, ¿cómo está usted tratando de renovar su mente? ¿Será que Dios nos dice, bueno, mire, hijo mío, mira películas cristianas para que te hagan reflexionar acerca de mi carácter? No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, ve y estudia mi palabra. No te conformes únicamente con la parte superficial, sino ve y, ¿verdad?, escudriña las escrituras. Así, ¿verdad?, como el salmista amaba la palabra de Dios, así nosotros debemos amar la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de las escrituras. Ahora, pregunta 3. ¿Cómo responde usted cuando se da cuenta que Dios lo ha justificado, transfiriendo a su cuenta la justicia de quién? De Jesucristo. Y es una transacción legal, ¿verdad? Es una justicia, ¿verdad?, verdadera. La justicia de Cristo. Somos justificados solamente por la fe en la obra de Jesucristo. La pregunta 4, ¿qué frutos ha estado desarrollando el Espíritu en su vida? ¿Cuáles son esos frutos que podemos nosotros ver que el Espíritu está desarrollando en nuestra vida? Amén. Luego pasemos a la oración. Gracias, Padre Celestial, por este día, por tu santidad, por tu justicia, por tu verdad, por tu gloria y por tu majestad, porque eres digno, Señor, del honor y de la gloria. Porque eres tú quien nos llama, Señor, quien nos conoció aún antes de nacer, quien nos llamó, quien nos redimió y quien nos justificó. Y ahora seguimos siendo santificados, Señor, creciendo en santidad, creciendo en tu verdad. Y un día seremos glorificados, Señor. Seremos separados de este cuerpo de muerte y viviremos, ¿verdad?, delante de tu presencia, Señor. Esta no es nuestra casa, Señor. Esto solo es una casa temporal. Pero nuestra esperanza, Señor, nuestro mayor deleite es estar, Señor, delante de tu presencia. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos de tu Hijo.
el Verbo en el principio, el Cordero que fue inmolado por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Y somos justificados, Señor, por la fe sola. Pero no es una fe que está muerta, es una fe que está viva, viva para tu gloria, viva para tu gloria solamente, Señor. Gracias. Gracias te damos por tu palabra y ayúdanos a crecer, Señor, en renovar nuestra mente, en educar, en disciplinar nuestra vida con tu palabra, Señor. Debemos transformar nuestra mente, Señor. Renovar, Señor, nuestra mente por medio de tu palabra. No solamente un conocimiento superficial, sino un conocimiento que nos lleve a ser transformados, al ver tu carácter, tu esencia divina, Señor, al ver tu divinidad, tu majestad, y que todo sea para tu gloria, Señor. También te rogamos, Señor, que conforme a tus muchas misericordias, conforme a tus muchas riquezas, Señor, porque eres el Dios que nos creó, que nos provea los necesarios, Señor. Tú ya conoces nuestras necesidades, ni tan siquiera necesitamos decírtelas, Señor, porque tú lo sabes todo. También te rogamos por cualquier hermano, Señor, que pueda estar enfermo. Tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Y que seamos pacientes, Señor, en el sufrimiento, porque tú eres soberano y tú tienes el control sobre todo. Guárdanos, Señor, en tu verdad y santifícanos en tu verdad. Bendice a los hermanos de la Iglesia Cristiana Discipular, Señor, y que podamos crecer para tu gloria y tu honra, Señor. Amén y amén.